Primero de octubre, Evangelio de San Lucas 9, 57-62 del libro Hablar con Dios. Para seguir a Cristo, relata el Evangelio de hoy que Jesús se disponía a pasar a la otra orilla del lago. Se le acerca entonces un escriba que se siente movido a acompañar al maestro. Te seguiré a donde quiera que vayas, le dice. Jesús le expresa en breves palabras el panorama que se le presenta si emprende el camino, la renuncia a la comodidad, el desprendimiento de las cosas, una disponibilidad completa al querer divino, las reposa, tiene las los zorros tienen sus madrigueras y los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús pide a sus discípulos, a todos, un deshacimiento habitual, la costumbre firme de estar por encima de las cosas que necesariamente hemos de usar, sin que nos sintamos atados por ella, para quien hemos sido llamados a permanecer en medio del mundo. Mantener el corazón desprendido de los bienes materiales requiere una atención constante, sobre todo en un momento en que el deseo de poseer y de gustar todo lo que apetece a los sentidos se muestra como un afán desmedido y para muchos de esa impresión a fin principal de la vida. Vivir la pobreza que Cristo pide a los suyos requiere un gran desprendimiento interior en el deseo, en el pensamiento, en la imaginación. Exige vivir con el mismo espíritu del Señor. Una de las primeras manifestaciones de la pobreza evangélica es utilizar los bienes como medios, no como fines en sí mismos, y al considerar estas enseñanzas concretas del Maestro pedimos al Señor no dejarnos llevar por el deseo desmedido de tener más y de poseer de ello la seguridad de la vida. Los medios materiales son bienes cuando se utilizan para un fin superior: sostener la familia, educar a los hijos, adquirir una mayor cultura en el provecho de la sociedad, ayudar a las obras de apostolado a quienes están más necesitados. Pero esto no es fácil a la hora de la práctica, porque el hombre tiende a dejar que el corazón se apega a los medios materiales sin medida ni templanza. Es necesario aprender en la vida real cómo hemos de comportarnos para no caer en esos duros lazos que impiden subir hasta el Señor. Y esto tanto si tenemos muchos bienes como si no poseemos ninguno, pues no se conduce la pobreza con el no tener. La pobreza que Jesús declara bienaventurada es aquella hecha a base de desprendimiento, de confianza en Dios, de sobriedad y de disposiciones a compartir con los otros, que a pesar de que tengas los bienes, sabes ofrecerlo a los demás. Esa es la pobreza evangélica. Esta es la pobreza, al menos, de quien ha de vivir y santificarse en medio del mundo. También San Pablo nos dice que sostuvo este aprendizaje para vivir desprendido en todas circunstancias. He aprendido a vivir en pobreza. He aprendido a vivir en abundancia. Estoy acostumbrado a todo y en todo, a la hartura y a la escasez, a la riqueza y a la pobreza. Todo lo puedo en aquel que me conforta. La seguridad, en su confianza estaba puesto Dios. No podemos dejar de contemplar a Cristo, que no tiene dónde reclinar la cabeza, pero si queremos seguir, hemos de imitarle, aunque debamos utilizar medios materiales para cumplir nuestra misión en el mundo. Nuestro corazón ha de estar con el del Señor, libre de ataduras. La verdadera pobreza cristiana es incompatible no solo con la
ambición de bienes superfluos, sino inquiet- con la inquieta solicitud por lo necesario. Si esto le ocurriera a una persona que, correspondiendo a la llamada del Señor, lo ha dejado todo para seguirle más de cerca, indicaría que su vida interior se está llenando de tibieza y en esta entendiendo servir a dos amos. Por el contrario, la aceptación de las privaciones y de las incomodidades que la pobreza lleva consigo es una estrechamente a Jesucristo y es señal de predilección por parte del Señor, que desea vivir bien para todos, pero de modo muy particular para quienes lo siguen. Un aspecto de la pobreza cristiana se refiere al uso del dinero. Hay cosas que son objetivamente lujosas y desdicen de un discípulo de Cristo, especialmente cuando tanto padece necesidades y escasez, aunque cuando resulte corriente en el medio en el que cada uno se mueve. Son objetos, comodidades, caprichos que no deben entrar en el gasto ni en el uso de quien desea tener por maestro a aquel que no tiene dónde reclinar la cabeza. El percibir de estas comodidades o de lujos y caprichos y chocará quizás con el ambiente y puede ser un no poco ocasión en medio de útiles que utilice el Señor. Para muchas personas se sienten movidos a salir de su aburguesamiento. Los gestos movidos por el capricho son, por otro lado, lo más opuestos al espíritu de mortificación, a un sincero anhelo de imitar a Jesús. Es lógico pensar que tampoco tendría el Espíritu de Cristo quien se dejara llevar por esos deseos, por el solo hecho de que quien los paga es el Estado, la, la empresa o el amigo. En el corazón del que se seguiría a ras de tierra, incapaz de levantar del suelo hasta los bienes sobrenaturales, una persona así iría incapacitada incluso para entender que existen otros bienes superiores a los del cuerpo y a los de los sentidos, pobres por amor a Cristo en la abundancia y en la escasez. En cada una de las situaciones, el uso de los bienes adquiridos adquirirá una forma quizás distinta, pero con los mismos sentimientos y disposiciones en el corazón. Copió este texto porque puede dar paz en tu alma. Me encuentro en una situación económica tan apurada como cuando más. No pierdo la paz. Tengo absoluta seguridad de que Dios, mi Padre, devolverá todo este asunto en esta vez. Quiero, Señor, abandonar el cuidado de todo lo mío en sus manos generosas. Nuestra madre, tu madre, a estas horas como en el Caná, ha hecho sonar en sus oídos: no tienen. Yo creo en ti, espero en ti, te amo, Jesús. Para mí nada y para ellos todo. Quizás muchas veces tendremos necesidad de hacer esa oración de nuestra Madre María. Nosotros queremos seguir de cerca a Cristo, vivir como Él vivió en medio del mundo, en las circunstancias particulares en las que se toca vivir. Un aspecto de la pobreza es el Señor nos pide en Él de cuidar para que dure los objetos que usan. Esta actitud requiere mortificación, un sacrificio pequeño pero constante, porque es más cómodo dejar la ropa en cualquier sitio o de cualquier forma, o dejar para más tarde, sin fecha fija. Este pequeño arreglo, que si se hace pronto, evita un gasto mayor. También quien procura tener nada superfluo está cerca del desprendimiento que Cristo nos pide. Para esto es necesario que nos preguntemos muchas veces: ¿necesito realmente este objeto? 2 plumas o 2 bolígrafos. Lo superfluo de los ricos es lo necesario de los pobres.
Se poseen cosas ajenas cuando se posee cosas superfluas. Tengo yo muchas cosas superfluas que para mí nada necesito. Calzados, utensilios, ropa de deporte, vestidos. Tengo presente que en buena parte del desprendimiento cristiano consiste en no considerar de verdad cosas alguna como propias y actúo en consecuencia. Es evidente que la pobreza cristiana es compatible con estos adornos de la casa de una familia cristiana que se distingue más por el buen gusto y por la limpieza. Hacer que las cosas luzcan y rindan y sencillez por la que lo ostentoso y llamativo. La casa debe de ser un lugar donde la familia se siente a gusto y a donde todos los miembros desean llegar cuanto antes en el cariño que en ella se respira, pero no un lugar que sea una continua ocasión de aburguesamiento, de falta de sacrificio en los pequeños y en los mayores. Privarse de lo superfluo significa sobre todo no crearse necesidades. Hemos de exigirnos en la vida cotidiana con el fin de no inventarnos falsos problemas, necesidades artificiosas. Y en los últimos términos procede el engreimiento, el enojo y un espíritu cómodo y perezoso. Debemos ir a Dios con paso rápido, sin peso muerto, ni en impedimentos que dificulten la marcha. No tener cosas superfluas o innecesarias significa aprender a no crearse falsas necesidades de las que se pueden prescindir en poco de buena voluntad. Y a la vez agradecer al Señor constantemente los medios necesarios para que el trabajo, para el sostenimiento de las personas que tenemos en nuestro cargo y poder ayudar a los necesitados y las obras apostólicas en las que colaboramos y están dispuestas a prescindir de ellas. Si Dios así lo permite, sin dejarnos cuando ya falte lo necesario, ni perder la alegría profunda de quien se debe en las manos de Dios, pero poniendo los medios para salir de esta situación. La Virgen María nos ayuda a llevar a la práctica de verdad este consejo. No pone el corazón en nada caduco. Imitar a Cristo que se hizo pobre por nosotros y no tiene dónde reclinar la cabeza. Pidámosle que nos conceda en medio del mundo un efectivo deshacimiento sin atenuantes. Del libro Hablar con Dios, 1 de octubre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.